Potencia de Dios, aleluya. Potencia al Altísimo, alabado sea al Cristo que vive y reina por los siglos. Alabado sea el Señor para siempre. Alabado sea Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz del Señor sea contigo. Que el Todopoderoso te bendiga, amado hermano, amado oyente, amado hermano que se conecta por las redes sociales. Estamos contentos, estamos alegres, estamos llenos de poder de Dios. Aleluya. Todavía hay poder, todavía hay unción que sobreabunda, aleluya, en las almas, en Cristo Jesús, usando a su iglesia, usando a su siervo en todas partes del mundo. Todavía la iglesia está aquí, pero pronto se irá. Hazte partícipe de la iglesia, porque pronto Cristo viene a buscar su iglesia, viene a buscar sus hijos. Aleluya. Alaba a Cristo, alaba a Cristo. Aleluya. Llegamos, aleluya, para traer paz y gozo a tu corazón. Llegamos para traer bendición a tu casa, a tu hogar, a tu mente, a tu corazón, con la palabra del Señor. No hay otra palabra que transforme, que restaure. Estamos en el programa La Verdad os hará libre. Una vez más con el programa, aleluya, La Verdad os hará libre, con su hermano el pastor Lewis Almarante. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Le damos gracias a Dios por los hermanos. Le damos gracias a Dios por tu vida. Que Dios bendiga tu casa, tu familia, tu corazón, tu mente. Que sea santificado enteramente para Dios. Amados hermanos, hoy tenemos un programa bien especial. Hoy tenemos un tema poderoso. Tenemos un tema, aleluya, que nos vamos a gozar, amados hermanos, nos vamos a rebosar de conocimiento. Y vamos a poder combatir ese mal que aqueja tanto la humanidad y que a todos nos pasa, amados hermanos. A todos nos pasa. Todos de una u otra manera, gloria a Dios, peleamos con ese mal que aqueja tanto, aleluya, con ese pecado, con ese rol, esa obra de la carne, amado. Por decirle un nombre, es en la tierra, aleluya, el tema es, la tierra se ha llenado de violencia, amados hermanos. Hoy vamos a hablar, aleluya, de ese mal que aqueja al mundo, la violencia, amados hermanos, la violencia, cómo el mundo está lleno de violencia, cómo la tierra está llena de violencia, aleluya. Y hoy vamos a analizar, primeramente, qué es la violencia. Segundo, de a dónde proviene la violencia. Aleluya. Qué caos, qué problema trae la violencia. Y cómo podemos combatir con el Espíritu Santo de Dios, con el poder de Dios, la violencia. Porque el mundo desierto está lleno, por cierto que la tierra está llena de violencia, el mundo entero. Un mundo lleno de violencia. El mundo se ha llenado ¿de qué? De violencia, amados hermanos. Y la violencia es un pecado muy fuerte. La violencia es aleluya, es algo, es una obra de la carne demasiada literal, demasiada notable, demasiada explosiva. Por eso tenemos, aleluya, que escudriñar las escrituras, porque de ahí viene la salvación. Y ella no es la herramienta, la palabra es la herramienta que nos puede ayudar, aleluya, a limpiar nuestros caminos. Así que, amados hermanos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga a los que se están conectando, a los hermanos, que Dios te guarde y que esta palabra pueda llegar, aleluya, a edificar las almas, puedan llegar a muchos hogares. Así que vamos, amados hermanos, empezar de una vez con la palabra del Señor. ¿Qué es la violencia? Vamos a empezar con a explicar qué es la violencia. Mire, la violencia es una obra de la carne. Es la más notable. También la violencia es el final. Es la peor obra de la carne. O sea, es ya cuando es el colmo del pecado. Cuando una persona ya el pecado sobreabunda, ya es la violencia. La violencia es el dominio que el ser humano quiere tomar sobre el inocente o el más débil. Es el dominio, es el abuso. Y podemos ver, aleluya, que
nos lleva a mucho desastre la violencia. Dios no tolera la violencia. Cuando una persona se vuelve violento, o sea, solamente actúa con violencia, no domina ese mal, esa persona termina muy mal. Termina muerto, termina en la cárcel, termina destruido y al final, si no se arrepiente de su pecado, termina hasta en el infierno. Aleluya, claro que sí. La violencia, igual que un pueblo, así también es un pueblo. Cuando un pueblo comienza a corromperse, después viene la violencia, porque la violencia viene por el celo. Por mucha razón la violencia puede predominar en un ser humano. Viene por envidia. Una persona envidiando a otra persona puede hasta quitarle la vida por lo que tiene. Eso es violencia. Por celos también, violencia. Por cualquier cosa puede venir la violencia, por tú sentirte mal, por el enojo, por sentirte enojado, por sentirte triste, por una mala crianza también. Depende, o sea, la violencia viene en diversas cosas y la violencia, aleluya, en diversas concupiscencias, diversos deseos del corazón. Por eso es que vemos tanta violencia hoy en día, como la tierra se ha llenado de violencia, tanta matanza, tanto crímenes. De antes los ladrones robaban, pero ahora roban y roban doble. Porque ahora roban lo que quieren robar, el material o el dinero, y también les roban la vida a la persona. Terminan matando a una persona por lo suyo. ¿Cuántos ladrones, cuántas personas atracadores hoy en día hay? El mundo, la tierra se ha llenado de violencia. ¿Cuánta violencia? ¿Cuántos crímenes? La violencia va avanzando. Depende en un ser humano. La violencia va avanzando también. Depende cómo vaya avanzando y cobrando vida y fuerza. Depende cómo se vaya deteriorando la vida, la integridad y la moral de esa persona. Depende cómo una persona vaya avanzando en el pecado, o sea, vaya entrando en tiniebla, vaya entrando, aleluya, en falta de conciencia. Mientras su conciencia, su mente va entenebreciéndose más y va cayendo más en tiniebla, la persona se convierte más violenta. Eso fue lo que pasó con el primer violento de la tierra. Amados hermanos, es increíble que cada vez que empezamos un tema o un estudio, siempre tenemos que irle al Génesis. Porque en el Génesis está todo, amados hermanos. Mire, el ser humano tiene, aleluya, el ser humano nada más con el Génesis tiene para arrepentirse y convertirse a Dios. Solamente con el Génesis, con la palabra del Señor, con el libro de Génesis, tiene para convertirse, tiene suficiente para arrepentirse de corazón, el que quiera arrepentirse. E imagínate que hay 66 libros en la Biblia. O sea, tiene 66,000 razones para arrepentirse y convertirse. O sea, que un solo libro, la Biblia, cada vez que tú vayas a Génesis, tú encuentras todo lo que está pasando. La violencia, explicamos qué es la violencia. La violencia, volvemos y repetimos, es, aleluya, el pecado, es la obra, es el mal. Como muchos le dicen, ¿verdad? Muchos no entienden quizás. Es el mal, el mar peor, el mar más notable en un pecador o en un ser humano. Porque la violencia, aleluya, siempre estará en la carne. Por eso es muy importante andar en el espíritu para poder controlar ese pecado. Para poder controlar y mantener soyugado, mantener bajo el piso, bajo control, la violencia. Hemos visto muchos casos últimamente cómo han sucedido, muchos casos que han sucedido. Un caso muy reciente fue en República Dominicana de una persona que le quitaron la vida simplemente porque rozó el motor, porque le chocó, le tocó el motor a un mototaxi, como muchos le dicen, a un motorista, a un hombre que
hace Uber, taxi en motor, solamente porque lo rozó, porque el hombre que botaba basura, que trabajaba en un camión de basura, pasó cerquecita del motor, donde estaban conchando, donde estaban taxiando, y le rozó el motor con el camión de basura. Pues entonces los hombres, parece que le comenzaron a vocear a este hombre muchas cosas obscenas, se irritaron y se llenaron de violencia. El grupo de personas, de motoristas que estaban ahí, de una manera se llenó de tanta violencia, de tal manera que comenzaron a perseguir a este hombre en el camión de basura. Comenzaron a perseguirlo, y saben que en la ciudad, en República Dominicana hay mucho carro. El tráfico es el tráfico de la calle es demasiado congestionado. Y en un motor se puede llegar más rápido, muy rápido a una persona, porque los vehículos, al ser grandes, no tienen la misma agilidad, no tienen la misma, aleluya, sagacidad de poder pasar los vehículos. Entonces, estos hombres, que eran como 11, no me acuerdo el número exacto, pero todos los motoristas comenzaron a perseguir a este hombre, al trabajador, a este hombre que trabajaba botando basura en un camión de basura, y arremetieron contra él. El hombre trató de escaparse, salió del camión de basura, pero le dieron estocada, golpe, y al final lo mataron a puñalada. Mira qué violencia ni más grande. Violencia, la violencia está por toda parte. Miles de personas se meten a las casas de las personas y le van a robar. Conozco personas que, incluso viéndolo frente a frente, personas que se empoderan, personas que van a robarle a una tienda que le llaman colmado, y le apuntan con las pistolas y le quitan todo el dinero y toda la mercancía. Violencia por toda parte. En todo momento quitan el motor, le quitan los vehículos. Aquí también en Estados Unidos hay muchos casos así. La violencia, le quitan las cosas a violencia. La violencia se usa, el abusador, el impulsivo, el hombre carnal y el que está muerto de espíritu, usa la violencia para poder obtener lo que él quiere. Hay muchos que usan la violencia para quitarle lo suyo, la pertenencia a las personas. Hay otros que van más allá de una manera tal que llegan a quitarle hasta la vida a la persona, amados hermanos, a tomar una vida por violencia, violentamente. Así que vamos hoy a hablar, no sé si hoy terminemos de este tema porque es amplio, ¿verdad? Si no terminamos, ¿verdad? Gloria a Dios, en este día, pues entonces continuamos con este tema. La tierra se ha llenado de violencia, amados hermanos. Y vemos, amados hermanos, que la violencia, que Dios, por eso una de las razones, la razón más visible y más clara, que Dios destruyó la humanidad, en los humanos, lo sumergió en agua, destruyó la humanidad, fue por la violencia. Porque empezaron, eso como le estoy diciendo, el pecador empieza a coger lo ajeno. O sea, una de las cosas, por eso es que el robar es un pecado muy fuerte. Porque las personas, cuando están jóvenes a veces, cuando están niños, si no se le enseña a no coger lo malo, hay muchas cosas, el robo empieza por muchas cosas. Hay otros que lo enseñan a tener todo lo que ellos quieran. Desde pequeño, toma esto, toma aquello. Muchas veces se mueren los padres y los niños crecen, ya no le pueden dar todo eso que le daban. Y este joven o este muchacho que creció, ya no puede sostener esos lujos, esas marcas, esas cadenas. ¿Y qué hace? No le queda más nada que robar, que tomarlo a la fuerza, que usar la violencia para tomar las cosas. O sea, la violencia. Hay personas, aleluya, gloria a Dios, que desde pequeño aprenden a usar la violencia. Otro por el celo. Por celo, porque no pueden obtener la atención de los padres.
Y entonces se sienten celosos y del hermano más pequeño, el más grande, y por una razón, por una concupiscencia, por un deseo, por un engaño del diablo, se deja plantar una semilla de enojo, una semilla de raíz, una raíz de amargura, y de esa raíz de amargura brota la violencia, brota el odio, brota el enojo, y viene la violencia, como pasó con el caso de Caín y Abel. Caín y Abel. Pero vemos, aleluya, en Génesis, vamos al Génesis, amados hermanos, Génesis 6, gloria a Jesús, bendito es el Señor para siempre. Génesis 6, 11, amados hermanos, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, Génesis 6, y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Génesis 6. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Cuando un pueblo, cuando una nación se llena de corrupción, se llena de violencia. Ahora, cuando es defensa de los pobres, de los necesitados, y una persona viene a defender al necesitado, al débil, al desvalido, al anciano, a la anciana, a la mujer, a los niños, y viene a defender a esas personas, se va a levantar el diablo diciendo: no, tú le estás haciendo mal, tú te estás levantando, tú estás usando violencia. Ya ahí Dios no lo ve como violencia, ya no es violencia, ya ahí es defensa. Una cosa es defenderse, una cosa es defensa y otra es violencia. Como lo que está pasando en este mundo, amados hermanos. Muchas personas acusan a Donald Trump cuando va a ayudar al que está siendo opresivo, al que está siendo, aleluya, esclavo del sistema diabólico de este mundo. Y por eso es que vemos, aleluya, que, amados hermanos, que el ser humano cree, no sabe diferenciar lo vil de lo malo. Estas personas se convirtieron, se depravaron cuando una sociedad o cuando una multitud, cuando una nación comienza a operar en las tinieblas, comienza a dejar que entre la injusticia, la maldad en su corazón, en su entorno, en su sociedad, va a terminar apoyando la violencia como si fuera nada. Por eso es que vemos, amados hermanos, que hoy en día en las sociedades más corruptas reina la maldad, reina la violencia, de tal manera que las personas son esclavas de un líder bajo un régimen dictatorial. Y hay un dictador. O sea, la mayoría de naciones hoy en día están así, porque han dejado a Dios y se han vuelto a la idolatría, adorando hombres, y se han olvidado del Dios que lo creó. Si nos vamos a aumentar, casi todas las naciones hoy en día tienen un régimen, pero a la que todas las naciones y la gente atacan es a la que es libre. ¡Ay, santo! O sea, todas las naciones hoy en día, si nos ponemos a ver, todos los ojos están en Donald Trump, están en Estados Unidos. Pero cuando lo vemos, el único país que puede hablar del gobierno, que puede criticar al gobierno, que puede hablar contra Donald Trump, que puede hacer ataque, porque son los mismos demócratas, los líderes, lo ataca al gobierno, a la derecha, lo ataca a la izquierda, que están sentados en la misma mesa, están sentados en el mismo lugar. Ahí están los demócratas y están los republicanos. Y los demócratas siempre quieren matar a los republicanos. Sin embargo, de toda la tierra se ponen a criticar a aquel que liberta al cautivo, a Donald Trump. Sí, claramente. Pero no critican a China, que en China no se puede hablar del dictador que es de allá. O en Rusia no se puede, nadie puede salir. Tú no ves multitudes de personas hablando. O de Palestina, de Irak, de ninguno de esos países que tienen régimen verdadero diabólico, que son dictadores. Cuando estamos hablando de Corea, tampoco. Estamos hablando de Europa, también viven en ese régimen. Que cuando un hombre corrupto toma el poder,
Nadie puede decir nada. Y lo estamos viendo en Latinoamérica también. Eso lo vemos en República Dominicana. En República Dominicana, en Puerto Rico, en países como, oye, hermano, es increíble la necedad, es increíble la violencia a lo justo, a lo humilde, a lo bueno, a lo santo, a lo sagrado, a la defensa de el que está siendo esclavizado. Es increíble lo que estamos viviendo hoy en día. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, exactamente como dice la palabra del Señor. Que íbamos a estar como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de la depravación de este mundo. Un mundo lleno de maldad, lleno de violencia. Violencia por todos lados. Entonces vamos a hablar de a dónde se origina la violencia. Ay, ¿de dónde viene la violencia? ¿Qué es esa palabra? ¿De dónde viene? ¿De dónde se origina? Bueno, vamos a leerla. Leímos la palabra acá en Génesis. El Génesis, que es el primer libro de la Biblia, y nos aclara que mira lo que pasó. Cuando se comienzan a unir muchas personas bajo un régimen, bajo una mentalidad corrupta, termina reinando la violencia, como antes hemos dicho. Comienza a reinar la violencia, como, vamos a decir, Estados Unidos es un país libre e independiente, pero es un país que defiende, que Dios lo formó, y incluso la ONU se reunieron todos hace 50 años o 60 años atrás. Se formó un grupo, una sociedad, una asociación que se llama la ONU, que esa sociedad se supone que iban a unirse los líderes más influyentes, las potencias mundiales en aquel entonces, para poder defender a las naciones débiles. Que si brota un presidente loco o un dictador o una persona, ¿verdad?, abusador, violento, que quiere soyugar su pueblo, se supone que la ONU, que está conformada, conglomerada con varios presidentes, con la potencia del mundo en ese entonces, vamos a decir Europa, los franceses, el gobernador, el presidente de Francia, de España, ahí se reunieron. En aquel entonces no todas las naciones estaban fortalecidas, no todas las naciones tenían militares. Estamos hablando que ahí estaba entonces Estados Unidos. Yo creo que ni China estaba ahí, porque China ahora es que cogió poder de unos años para acá. Pero la ONU es una federación de las personas que estaban, de las potencias que estaban dominando, que tenían una buena milicia, tenían una buena economía, que tenían unos buenos militares. Entonces, como antes había más unión y había más sensatez, menos violencia, no reinaba la violencia en el mundo, se reunían, hicieron con ese grupo de personas, como la ONU, como el Pentágono, como varias instituciones que se supone que iban a ayudar y iban a libertar a un país que se encuentra en esclavitud de un dictador. Vamos ahora no, eso no funciona así. La ONU lo que hace es tomar dinero y quedarse callado cuando hay corrupción, violencia y lo que sea. Se une y sirven para alcahuete de los dictadores. Sin embargo, por eso es que Estados Unidos, que Donald Trump, gracias al Señor, que levantó un presidente fortalecido y con una visión más adelante y una unción más adelante que todos estos corruptos hoy en día. Y entonces, cuando libertó a Cuba, cuando libertó, a Venezuela, porque Cuba todavía, ¿verdad?, están en eso. Pero vemos cómo hay muchas personas que se oponen a la libertad de un país. Personas que están, ¿me entiende?, esclavas. Mira cómo se pone a criticar a Europa, gentes para otros lugares que son hasta esclavos. En Irán se ponen a pelear contra el régimen. Comienzan a decirle asesinos y criminales y dictadores a Estados Unidos, cuando los dictadores son ellos. Que las mujeres no pueden andar con la cabeza destapada porque se la cortan la cabeza. Cuando las mujeres no pueden hablar. Cuando las mujeres no pueden, aleluya, nadie, que tienen que hacer lo que dice el régimen y la religión diabólica del musulmanismo. Entonces, así el mundo aplaude eso.
La mayoría de personas, el mundo está lleno de violencia, les gusta la violencia, comen con violencia, respiran violencia, muerte. No le importa al prójimo. Hoy en día estamos viviendo un mundo que mientras el problema pase de la puerta para afuera de mi casa, que se hunda el mundo, que se explote, que caiga, que se abra el suelo, el piso, y se trague la tierra mientras yo esté comiendo, mientras yo esté durmiendo, mientras yo esté bien. Así es que estamos viviendo una violencia terrible. Y mira el origen. Este no es el origen. Estamos leyendo una parte de la violencia extrema y lo que pasa cuando un pueblo se corrompe. Dice aquí, ¿por qué se corrompió el pueblo? Como estamos leyendo en Génesis 6. Dice aquí, mira por qué. Estamos leyendo en el 11, 6:11. Y engendró, dice aquí, 6:11. Y engendró Noé 3 hijos. Aleluya. No, perdón. 6. La maldad de los hombres. Ajá. Génesis 6. Pero mira lo que dice el 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en aquellos tiempos, en aquellos días, y también después que se llegaron a las mujeres de los hijos de los hombres, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos e hijas, y fueron los valientes que desde antiguos fueron de renombre. Y vio Jehová, mira lo que dice el 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad. Cuando la maldad se multiplica, ¿por qué se multiplica la maldad? Lo dice claramente cuando lo leímos. Dice aquí, y dijo Jehová, no contenderá el espíritu. Cuando el ser humano comienza a contender con la verdad de Dios, con la justicia de Dios, con el perfecto deseo de Dios y la voluntad perfecta y agradable de Dios, cuando comienza a torcerse el alma y comienza a combatirla, a decirle a Dios, no, esto lo vamos a hacer de mi manera, esto lo vamos a hacer como yo quiera, no como tú quieras, Dios, sí, y a veces no lo dicen con boca, dicen sí, gloria a Dios, pero no escuchan lo que Dios dice, no hacen la voluntad de Dios, solamente dicen sí, somos cristianos, creemos en ti, pero dice el Señor, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen mi voluntad? Dice Jehová. Ese es el problema del ser humano. Ellos conocían a Dios en aquel entonces. Ellos sabían, porque todavía tenían, aleluya, una conexión fresca con Dios. Pero ese es el problema, amados hermanos, que continuaron esta gente la desobediencia y el camino, siguieron el camino ¿de quién? De Caín. O sea, los otros días estábamos hablando, amados hermanos, de a dónde vinieron la religión. Ese Caín fue culpable de muchas cosas. ¿Y quién fue el culpable de las religiones? ¿Quién fue el que inventó su primera religión, como hablamos los otros días? Un mundo religioso, almas religiosas, como el programa pasado. El mismo Caín. Y vemos que ahora en el Caín es que empieza la violencia. También. Y dice aquí la palabra del Señor. Cuando vamos atrás, dos capítulos atrás, dice aquí Caín y Abel en Génesis 4. Génesis 4 dijo, y dijo Caín, 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estaban ellos en el campo. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La primera violencia registrada en el mundo, en la historia, la primera muerte fue Caín. Caín. Ahora vemos otra violencia que fue en el jardín del Edén, que fue el diablo queriendo arrebatar la inocencia de la creación de Adán y Eva. Lo logró. Arrebató la inocencia, sí.
Porque eso está en nosotros, eso está en ti, eso está en mí. Dios nos dio libre albedrío y nos enseñó el camino para seguir. Pero el hombre siempre insiste en desviarse, el ser humano siempre insiste con tomar sus deseos, con inclinarse al deseo de la carne, porque eso es lo que es la violencia, un deseo carnal, es una contradicción de Dios. Mira lo que dice aquí claramente. Y Caín mató, ¿quién? Abel. Lo mató, y dice el 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por cada violencia, por cada sangre derramada en la tierra, por cada injusticia, no creamos que Dios está sordo, que Dios no hace caso. No creamos ni en un segundo, ni en un instante, que Dios no está presto, no está atento, aleluya, a el clamor de la sangre del justo, o de la lágrima del justo, o de la aflicción del justo. Dios escucha todo eso. Y al final, el que siembra mal va a cegar muerte. El que siembra corrupción. Pero el que, mira lo que dice la palabra. Bien, en Mateo 5, el que hace la justicia, el que soporta las pruebas en esta tierra, es bienaventurado. Dios está mirando. ¿Por qué Dios permite a veces la injusticia del ser humano? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios espera? Porque de cada cosa que Dios espera, cada cosa que se está esperando en la tierra, de cada prueba que pasamos como hombre de Dios, nosotros seremos galardonados, recibiremos una recompensa, como claramente lo dice aquí. Bienaventurados. Mira lo que dice la palabra en Mateo 5. 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que buscan la paz, los que no se irritan, los que no se levantan por cualquier cosa de una vez, los que, aleluya, soportan hasta el final la injusticia en este mundo del injusto, los que soportan, aleluya, debajo de la mano de Dios, los que se guardan, los que se cubren con las alas del Señor, con la justicia y la coraza de Dios, los que se llenan y se revisten con la armadura del Señor, los que soportan, aleluya, la aflicción de este mundo, los que se mantienen orando, los que se mantienen, aleluya, en el ayuno, los que se mantienen alimentando el espíritu y haciendo que la carne se debilite, los que se mantienen, aleluya, fomentando el amor, la paz, predicando el evangelio, salvando almas, los que se mantienen esperanzados en el Señor, eso serán llamados hijos de Dios. Así como Abel, que no se levantó contra su hermano, con esa humildad como un niño, como Jesucristo, que nunca, aleluya, se levantó contra sus verdugos, contra los que lo mataron y los perseguían. Amados hermanos, mira lo que dice aquí, que la sangre clamaba. Entonces aquí esa fue registrada bíblicamente. Esa fue el primer acto de violencia. Y vemos que era un hombre carnal hasta la taza, un hombre desobediente a Dios. Porque Caín no simplemente fue que le llevó lo que él quería. No simplemente fue que le dio de mal humor, de mala gana, de su manera, malaganariamente. No fue que le dio, aleluya, lo que él quería, sino que le dio lo que no era correcto. Él sabía que en ese entonces tenía que darle a Dios lo que era. Pero mira lo que dice el 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y descayó su semblante.
Entonces Jehová, mira lo que dijo, Dios se lo advirtió como le advierte a todo el mundo, como le advierte a la tierra, como le advierte al pecador, aún no siendo cristiano. Una persona, siempre Dios le envía a un hombre que le advierte de sus pecados, como dice en Job 33. De una o de dos maneras le habla Dios al hombre, le habla al impío, al asesino, al criminal, al ladrón. Siempre Dios tiene a alguien que le da una palabra, siempre Dios, porque Dios ama a todo el ser humano. Dios ama, aleluya, a aquel hombre, aleluya, que está en la cárcel. Dios ama a todo ser humano y le habla. Y hay personas tan tal que Dios ha sacrificado y ha mandado personas, predicadores, el cual han sido muertos, acribillados por delincuentes, por pandillas, avergonzados, agalleteados. Delincuentes, grupos de delincuentes, de charlatanes, de corruptos, que están en una pandilla. Y Dios le manda a una predicadora, un predicador, y lo ultrajan, le dan golpes de abofetada, de patada. Hay otros que hasta lo han matado. Eso hace Dios con el ser humano. Y el ser humano con violencia le quieren arrebatar la vida. Y este cristiano estúpido, tonto, eso dicen. Así es Dios de amoroso. Manda a alguien a que le hable la palabra. Manda a un predicador como Jeremías. ¿Qué hizo? ¿Qué le hicieron a Jeremías? Le dieron de abofetada, lo metieron en un pozo a boca abajo. Lo pusieron desnudo en los atrios, en el patio del templo, para que todo lo que pasaran, vieran su desnudez, amados hermanos. A diario pasan cosas. ¿Qué no me ha pasado a mí como cristiano también? Muchas pruebas. Hombres que me insultan nada más por yo bendecirlo. Personas, aleluya, que quisieran verme hasta muerto. Y eso va a pasar porque dice la palabra que todo el que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución, va a recibir pruebas, porque somos coherederos junto con Jesús, si es que padecemos juntamente con Él, como dice en su escritura. Y mira lo que dice aquí, mira lo que le dijo Dios, se lo advirtió a Caín antes mató, y Dios está buscando de que él se arrepiente. Caín mató y Dios no lo castigó y ni lo mató en el momento, en el instante, ni lo fulminó. Ahí es que vemos el amor de Dios. Mira lo que dice aquí. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te has llenado de odio? ¿Por qué te has vuelto violento? ¿Por qué dejaste que la carne, que el diablo tome control completamente de tu corazón? ¿Por qué ha cambiado tu rostro humilde? ¿Por qué dejaste tu niñez, tu humildad? ¿Por qué te convertiste en un delincuente? Eso es lo que le está diciendo el Señor. ¿Por qué te ensañaste? Eso es lo que significa ensañarse. Ensañado. ¿Por qué te ha ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? ¿Por qué cambió tu vida, tu rostro? Eso igual cuando usted ve una persona que está en corrupción, que está en pecado, amado, usted lo ve. Aunque uno no se lo diga, a veces uno va en oración con amor de esa persona, pero uno ve el pecado, uno ve la maldad en el ser humano. Hasta en el rostro se le ve, como dicen en mi país, el tigueraje. Se le ve la desfachatez, se le ve la depravación, se le ve el habladito, el movillito, el swing, se le ve todo. Se le ve. Lamentablemente uno lo sabe, pero ellos creen como que uno no ve nada. Creen como que uno es tonto porque no se lo dice. Y en su mente ellos dicen: ay, este tonto, si él supiera lo que yo pienso de él. Ay, este tonto, si él supiera lo que yo tengo en mi cabeza y en mi mente. Este bobo. Eso es lo que piensan, que uno es un bobo. Pero que uno no quiere, dice la palabra claramente en Proverbio, que la palabra suave aplaca la ira. Dice, eso lo vamos a leer más adelante. Pero la palabra dura sube el furor. Por eso es que el cristiano, el pastor, el evangelista siempre anda así tranquilito, humilde. Y el mundo cree que es más sabio que él. El mundo se cree que se la sabe toda. Porque soy un tigre, porque robo, porque atraco, porque doy galletas, porque robo, porque le quito lo ajeno, porque soy violento. Y uno actúa, mira, con tranquilidad y serenidad,
porque el Espíritu Santo transforma todo tu ser. Y mira lo que quería hacer. Dios estaba buscando de que Caín se salvara, de que se arrepintiera de su pecado. Y le dice, ¿por qué te has ensanchado? Como habla en Génesis 4, 6 en adelante. Y dice aquí, y cambió tu semblante. Si bien hiciese, no será enartecido. Y si no hiciere bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Él le dijo claramente, si tú cambiaras tu forma, te arrepintieras de tu pecado, si tú clamaras al Señor por misericordia, si tú cambiaras tu actitud, si dejaras tu violencia, Caín, si pudieras entender el amor tan grande que yo te tengo, hijo, si pudieras entender, lo perdonó. O sea, lo predicó, no lo perdonó porque no se arrepintió, porque para que haya un arrepentimiento, la verdad, porque para que haya un perdón tiene que haber arrepentimiento. Hay personas que hacen y hacen y deshacen y pisotean al otro y quieren que uno lo perdone. Hay personas que llegan, perdóname. O sea, que no dicen perdóname, ¿verdad? Sino que hay personas que son tan malas que usan al otro, que le quitan lo suyo, que le usan el tiempo, que le hablan mentira, que le quedan mal, de todo. Y uno como que va conociendo a esta persona, porque el hombre espiritual juzga todas las cosas, escudriña a la gente. Y uno como que se atrae un poco. Y para ello es, ay, ¿qué pasa contigo? Quiere que sea uno que lo perdone. Hay personas que uno hasta lo ayuda económicamente. Cuando están en situación, estoy mal. Y eso pasa con todos los que sean cristianos, va a pasar esto. Esto no es de que uno más que otro. Si es cristiano verdadero, te va a suceder. Si no te sucede, pues entonces está raro. Tú estás del otro lado de la banda. Pero al cristiano le pasa estas cosas, porque el impío quiere como que usar la violencia, absorberte de una manera que no quede nada de ti. Y así es, te pisotea, te habla mentira, te queda mal. Y con todo eso dice, pero tú, ¿cuáles son tus sentimientos? Tú estás en sentimiento, ahora tú estás, ¿qué te pasa? No es que me pasa nada, el que está mal eres tú. El que está mal eres tú, estás actuando mal. No te has dado cuenta, estás caminando en tiniebla, estás actuando con violencia. O sea, es el problema del que anda en pecado. Y eso es lo que pasa hoy en día en el mundo. Que hay demasiadas personas en la carne, carnales, que no son espirituales y quieren, aleluya, que lo llamen espiritual. Quieren cambiar la gracia de Dios, la gloria incorruptible de Dios, en mundanalidad, en corrupción, en violencia, en muerte. Un mundo de violencia. El carácter de la gente, de los hombres del último tiempo, como habla en Timoteo 4. Malos hijos, depravados. Así es que habla claramente, ajeno de la cosa de Dios, amadores de lo malo, amadores de sí mismo. Y eso es lo que ¿qué tenemos que hacer en esa situación? Tenemos que combatir eso, porque eso le puede pasar a cualquier persona. La violencia puede llegar a su vida. Puede un hombre torcerse, claro que sí. Puede un hombre, aleluya, flaquear. Ahora, el punto está que decimos que digamos que fue un cristiano se volvió violento y destruyó todo. Pues no era cristiano. Porque el cristiano es el que permanece, el hombre de Dios de verdad es el que permanece hasta el fin. Porque el que persevera en el amor, en la paz, en la mansedumbre, en la templanza, en lo espiritual, este será salvo. Eso es lo que dice la palabra. Este será llamado cristiano para siempre. Este será un seguidor de Cristo. Hay que vencer estas cosas. Hay que vencerlas con el poder del Espíritu Santo. Sabemos que Caín no venció. Caín cogió su propio camino. Después vino lo que hacen mucha gente que se llaman cristianos hoy en día. Se vuelven una víctima. Ay, pero que yo me siento muy mal. Oh, porque me están juzgando. ¿Qué está pasando en mi vida?
estos cristianos de ahora, no sé qué está pasando, los religiosos me están juzgando porque ahora no me quieren dejar hacer lo que yo quiero y lo que me dé mi gana. No podemos hacer lo que nos dé nuestra gana en Cristo. Aquí hay una regla. Le estaba diciendo a mi esposa hace un momento, digo yo, que hay personas que por dinero hacen lo que sea. Ese es su Dios. Si a una persona le dicen, hoy en día la gente es tan sensible y tan falta de amor, tan tibio, que cualquier cosa que se le diga para la iglesia, cualquier santidad que haya que guardar, cualquier consejo de amor, cualquier instrucción que no es el hombre, sino es la palabra de Dios, cualquier regla y conducta que haya que seguir, se inventan cualquier cosa, pero no quieren seguirla. A una persona le dicen, ya andan discutiendo, peleando. Pero ¿por qué yo no me puedo hacer un tatuaje? Si cualquiera se puede hacer un tatuaje, eso no es nada. Eso no es nada. Un cristiano pensando así. Y entonces hay que decirle, sí, hay que buscarle la vuelta. Es mentira del diablo. No, porque no podemos juzgar. Porque Dios ama solamente al corazón. Sí, ama el corazón, pero tu cuerpo, ¿dónde va a ir? Al infierno. Él te ama de cuerpo, alma y espíritu. No seamos violentos con el espíritu. La violencia física empezó cuando le hicimos fuerza al Espíritu Santo de Dios. Cuando usted le hace fuerza a Dios, usted va a terminar siendo violento en el mundo, violento en su matrimonio, violento en su vida, violento con sus hijos, violento con su vida, violento con su madre. La va a tratar como si no existiera. Se va a casar para hacer sufrir a su esposo o a su esposa. Violento en todos los caminos que va a andar. No le va a importar sus hijos porque lo va a dejar abandonado. Y se va a ir con los amigotes a beber y a emborracharse y a hacer de todo. Después sus hijos, cuando salgan violentos, cuando salgan con falta de amor, hijas violadas, abusadas por causa de la ausencia del padre, hijos violentos, criminales y delincuentes, porque sus hijos nunca tuvieron un padre aconsejándolo. Eso es lo que, cuando un hombre, lo que tú siembres, eso cosecha. Violencia. Y por eso es que está creciendo la violencia. Vimos que la violencia empezó, ¿por quién? Por Caín. La violencia. Amado hermano, y nosotros podemos vencer esa violencia. Por eso dice en Gálatas 5, que no nos mordamos unos al otro ni nos golpeemos unos al otro. Eso lo vamos a seguir leyendo para la próxima semana. Vamos a continuar la próxima semana con este precioso tema. Aleluya, una tierra llena de violencia. El mundo se ha llenado de violencia. Pero para dejar también una herramienta útil para este tema, porque todavía, aleluya, este tema es extenso. Tenemos que hablar, en este programa se habla de lo espiritual, primeramente de lo de Dios, y también de lo circular en el sentido político, sentido religioso, el sistema de este mundo. Porque ¿sabe qué? Que cuando el cristiano se sumerge y aprende de muchas cosas, porque el cristiano tiene que estar alimentado de muchas cosas, tiene que aprender. Pero cuando un cristiano va a hablar de un hombre famoso, vamos a decir, pero el cristiano no puede hablar de Bad Bunny. Eso quisiera el impío, que no sepamos nada. Que el cristiano sea un bobo y se quede callado. No. El cristiano no puede hablar de política, no, pero tú sí puedes, hijo de Satanás. Pero el mundo sí puede hablar del mundo. Sí puede hablar de... Por eso es que quisieran tener un cristiano, los cristianos, mira, con una mordaza en la boca. Lo quisieran tener con un collar, amarrarlo allá en el monte, coma hierba. Pero eso no es así. Daniel estaba muy centrado en todo lo que tenía que ver con el reino. ¡Ay, santo! Daniel, el mismo José, todos los hombres de Dios, el mismo Moisés, el mismo Jesús sabía lo que estaba pasando en el contorno. Nosotros los cristianos no tenemos que ser unos tontos con los ojos cegados. Una vez estaba yo trabajando porque estaba trabajando en una barbería y una muchacha, ay, pero tú no te puedes meter en eso, no te puedes meter en eso. Si yo te voy a hablar de alguien, tengo que saber quién es. Si yo te voy a hablar contra una gente una gente que está vendiendo droga, yo tengo que estudiar a esa persona, porque entonces te tengo que hablar de ese capo, de esa persona, ese corrupto. Si te voy a hablar de un cantante que está corrompiendo las almas, destruyendo las palabras, a las almas,
llevándosela, poniéndosela en plata, en bandeja de plata al diablo. Tengo que estudiarlo para saberte decir lo que está pasando con ese tipo y quién es esa persona. Pero la gente, como esos son sus becerros de oro y matan y se matan por ello, quisieran que el cristiano no sepa nada. Oye, usted manténgase leyendo Mateo 25. No, ¿quién eres tú? ¿Quién es el mundo? El mundo es mi jefe. El mundo es mi Dios. Si yo agradara al hombre, no sería siervo de Cristo. Y por eso es que el cristiano no es bobo. Hay muchos que no se informan porque tienen ese miedo. Pero hoy le estamos estamos enseñándole. No, usted infórmese. Porque la palabra dice que el que no se informa, el que no recibe conocimiento, es esclavo de la insensatez, de la brutalidad. Y nosotros los cristianos no somos esclavos del mundo. Si le voy a hablar de alguien, le voy a hablar de la política, hay que estudiar. ¿De quién yo le voy a hablar? De todos esos corruptos del diablo que andan ahí esclavizando a las personas. Y cuando Dios levanta a un hombre que quiere ayudar a la humanidad, quiere ayudar al esclavo, entonces todos le están tirando. Y todos se van, no, repitiendo lo mismo como loro. Se ponen a repetir toda la misma cosa. Ay, que Donald Trump es malo. Ay, porque él se peina de esa manera. Ay, que Donald Trump, ay, Bukele es un dictador. Un dictador. Pero no hablan del dictador de Rusia, del de China, del de Japón, de todos esos dictadores y corruptos. No hablan de lo de Europa, lo de Corea del Norte, Corea del Sur, lo de Egipto, lo de Arabia. De eso sí no hablan. Hay calladitos, que esos sí son corruptos. Esos sí tienen el pueblo, mira, con un fusil. Tú abres la boca y te matamos ahí. Como hicieron en Irán. Irán, que mataron más de 50,000 personas ellos mismos ahí. Ahí sí no hablan. Porque este mundo está, mira, apartado de Dios. La humanidad cada día se cumple lo que el Señor dice. La próxima semana vamos a hablar de Mateo 24, amados hermanos. ¿Qué tenemos que hacer para combatir este mal? Llenarnos del Espíritu Santo de Dios. La palabra habla en Gálatas que hay una batalla entre la carne y el Espíritu. Venir a Cristo. Aquellos que están en el mundo, dejar la violencia. Y esa violencia se va a dejar. No importa si usted fue criado en la violencia, si su padre lo maltrataban, si su padre lo pateaban, si su padre lo abusaban, o su madre, su amigo, su abuela o su abuelo. No importa. Cuando usted viene a Cristo, su corazón será limpio. Será usted guardado. Cuando usted viene al Señor, usted es blindado. Usted es puesta una cobertura, un sello, unas arras del Espíritu, el cual va a tener toda la armadura del Espíritu Santo. Es llenarlo de Dios, amado hermano y amigo. Llénate del Espíritu Santo para que puedas ser salvo. Llénate hoy. Acepta al Señor como tu Salvador y como tu Señor, y verás que serás salvo. Confiesa al Señor como tu Salvador. Abre tu boca. Abre tu boca y dile al Señor cuál es tu problema, cuál es tu queja. Ven a Dios y tú verás que Dios va a transformar tu lamento, el enojo. Amados hermanos, todos pasamos por eso, todo. Si uno se descuida, si yo me descuido, cualquier persona se descuida de lo espiritual, va a caer bajo, va a caer en enojo, en ira, en contienda, hasta llegar a la violencia. La violencia, eso es lo que pasaba en la tierra de Sodoma y Gomorra. Dice que había una violencia terrible. Lo que pasó en Nínive. Dice que atracaban y robaban y le quitaban lo suyo a los niños y a las viudas y a los ancianos. Un abuso terrible. Una violencia grande. Tenemos que combatir esta violencia que hay en el día de hoy. Vamos a hacer la diferencia. Vamos a pasar a la derecha, al otro lado. Vamos a pelear contra el mal, contra la violencia, amado. Nadie está exento en no caer en un momento de enojo, de ira. Pero que esa ira sea por lo justo, por lo correcto. Porque Jesús se airó en el templo, pero era porque estaban corruptos, amado. Es porque había injusticia. Si usted no le enoja cuando alguien está haciendo injusticia, es porque a usted le gusta. Porque su alma es injusta. Pero si usted ve la injusticia y eso le hace mal a usted, le cae mal, como un balde de agua fría cuando, aleluya, de madrugada,
Eso es lo que pasa con el justo. Eso le pasa al hombre de Dios. Eso se llama celo santo. Y venimos a defender y a pelear por las almas, por lo correcto, por lo bonito, por lo bueno, por el amor, por la paz, porque reine la justicia, para poder ser bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tenemos más versículos bíblicos para ver, vimos de a dónde viene, cuál es la raíz. Y vemos que eso empezó, la violencia. La violencia puede ser física o espiritual. Se complica mucho más cuando es espiritual. Porque empieza primeramente por lo espiritual. La violencia empezó primero en despegarse, desconectarse de la voluntad de Dios. Empezó a contender. Para usted poder llegar a ser violento físicamente en la carne, eso empieza en lo interior. Eso empieza en una rebeldía, una desobediencia espiritual. No quiero saber de Dios. Eso en el corazón empieza. Empieza en el corazón, en el alma. Esto es una decisión, una abnegación espiritual. Que usted le dice espiritualmente en su alma y en su espíritu: no quiero nada contigo, Dios. No quiero escucharte. Vive una vida simple, desobediente a Dios. Y entonces entra a dominar la carne. Y en la carne operan los demonios, operan los espíritus malignos. Y en la carne opera el diablo. Y en la carne opera el robo, los deseos de la carne, los deseos del mundo, la mundanalidad, el odio, la violencia, el atraco, la lascivia, el miedo a lo bueno, el miedo a la cobardía entra. Por eso es necesario estar conectado con Dios. Y hoy vamos a orar por ti para que tú hoy puedas, gloria a Dios, mandarle este mensaje a uno que lo necesite, amado hermano, un familiar. Empezó desde el tiempo. La violencia empezó cuando el hombre se desconectó de lo espiritual, de lo amor, de lo pasible, que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree. No busca lo suyo, el amor. No es jactancioso. No es violento, no es altivo, no es prepotente. La paz del amor del Espíritu Santo, el amor del Espíritu Santo, cuando llega a ti, todo cambia. Y hoy hacemos esta oración, amado hermano. Recuerda que si busca de Cristo hoy, si deja que el Señor te llene de su Espíritu, hermano, vas a avergonzar a la carne, al diablo y al mundo. Y serás victorioso en el nombre poderoso de Jesús. Potencia de Dios, que Dios te bendiga. Hay poder en el nombre de Cristo. Busca del Señor. Dale tu vida a Dios. Tú lo puedes. Tú lo puedes. Todo lo puede en Cristo que te fortalece. No digas que no. No digas soy un niño. No digas soy una mujer. No digas estoy enfermo. No digas soy pobre. Pobrecito de mí. No busque excusa como hizo Caín, que buscó excusa. Después Dios le dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Para dónde vas, Caín? Sucederá. Dios incluso le impuso un castigo para que se arrepiente. Y no cogió el castigo. Prefirió decir, el Señor dijo: te pondré una marca. Ahora yo te voy a fuerear y serás errante en la tierra. Para ver si así decía: perdóname, Dios, no quiero alejarme de ti. No, dijo: ahora, oye lo que dijo: es grande mi castigo, porque ahora me echa de la tierra. Seré errante. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Eso fue lo que él dijo. No dijo: me arrepiento. No, se hizo la víctima, como muchos se hacen hoy en día. Pero tú mataste, Caín. Tú mataste a tu hermano. Y ahora te da miedo hasta de andar solo en el mundo. Ya en tu mente está la paranoia de que me van a matar. Ya la víctima, el pobrecito de mí. ¡Ay de mí! Así que no, hermano, podemos
Usted es una alma guerrera. Somos alma guerrera de Cristo. Somos hijos de Cristo. Somos una nación de Cristo. Somos guerreros de Cristo. Dígale sí al Señor. Dígale, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece hoy. Aleluya. Vamos hacia adelante en el nombre de Jesús. Lleno de poder, mi hijo. Vamos para adelante en el nombre de Cristo. Sacúdete, iglesia. Sacúdete, hermano. Sacúdete, hijo. Sacúdete en el nombre de Cristo. Que tú puedes hoy. Tú puedes vencer. Aleluya. Si crees, verá la gloria de Dios. En el nombre de Jesús nos declaramos victoriosos. Vamos a vencer en el nombre de Jesús. Vamos a seguir con este tema la próxima semana, amados hermanos. Está poderoso, poderoso. El Señor viene fuerte, poderoso. El mundo, la tierra, tenemos que entender esto. No hacerle fuerza a Dios, sino ser entendido que la tierra está llena, se ha llenado de violencia. De antes la tierra no se había llenado de violencia, sino decía, la tierra en aquel país, en aquel lugar. Pero ahora sí es que está llena en todo continente y en toda parte del mundo. Está poblada la tierra completamente. Cuando hablamos en Génesis, era solamente en el oriente todavía. El mundo no se había poblado todavía. Pero ahora en la tierra sí es que está llena 20,000 veces de violencia. Así que Dios te bendiga, amado hermano. Ora conmigo. Si no has conocido a Dios, si estás tibio, si estás alejado de Dios, ora conmigo en esta oración para que el Señor fortalezca tu fe y te llene de poder. Padre, me arrepiento de mis pecados. Díselo al Señor de todo corazón. Sé que han dado mal, Dios. Me arrepiento de todo mal. Me arrepiento de mis pecados, Dios. Reconozco que soy pecador, no porque lo quiera, sino que esa es la única herencia que me dejó la carne. Pero hoy yo te acepto, Dios, para que tú me ayudes a vencer. Gloria a Dios, la contienda, la batalla que hay en mi mente, Padre, porque junto contigo podré vencer. Padre, yo en esta hora me arrepiento para que tú me dé tu espíritu y junto a tu espíritu podamos, aleluya, salvar esta alma, Dios. Tienes que unirte con Dios para que salve es tu alma. Porque el alma que pecare esa morirá, pero Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Di hoy, escribe mi nombre en el libro de la vida, Dios, y que nunca se ha borrado de ahí. Si has hecho tu oración, Dios te va a derramar de su espíritu, te va a sellar, te va a llenar y te va a guiar hasta la vida eterna. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por este momento. Padre, te damos gracias. Te glorificamos en el nombre de Jesús. Gracias a mis hermanos, aleluya, a los oyentes, los que están conectados. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios te proteja, que Dios te llene de su presencia, que sea Dios cubriendo tu casa, tu vida, tu mente, tu corazón, y sean guardados en Cristo Jesús. Buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es la paz, todo lo contrario del enojo y de la ira, de la contienda. Todo lo contrario, aleluya, de la violencia. Busquemos la paz, amado. Recapacitemos. Cuando alguien te haga algo, te suba la voz. Actúa suave. Contéstale con amor. Contéstale con un Dios te bendiga. Si te pisan, dile Dios te bendiga. Si te buscan pleito, dile Dios te guarde, Dios te bendiga. Tranquilo, manito. Te amo. Dios te bendiga. Que sea de corazón. Dile, no, yo no estoy en problema, mi hermano, gracias. Dios te guarde. Dile, Dios te bendiga, mi hermano, que te vaya bien. Te deseo que tenga un bello día. Que Dios te cubra y que Dios te ilumine. No contienda, no pelees. No. Dile no. La palabra suave baja la ira. Así tú, aleluya, dice, suelta la contienda antes que se enrede, dice la palabra en Proverbio. Si hay una contienda, alguien quiere entrar en contienda, en discusión, dile Dios te bendiga, amado. No quiero discutir contigo. No puedo discutir contigo. Te amo. Que Dios te bendiga, mi hermano. Perdóname si te he fallado. Perdóname, excúsame. Perdóname, mi hermano. Excúsame si te he ofendido. Y tú verás que las cosas van a cambiar. Hay que ser sabio en este mundo. Y no dejarse llevar de las trampas del diablo en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Padre, te damos gracias en esta hora. Nos despedimos de este canal. Hasta la próxima será. Que Dios nos guarde, que Dios te cubra, que Dios te llene de su presencia, que Dios te sane, que Dios ponga paz y gozo en tu corazón. Y que el Señor te guarde.
tu casa, que Dios resplandezca, que el rostro de Jehová resplandezca en tu vida, que el rostro de Jehová te guarde, que Dios te ilumine y que Jehová cubra tu entrada y tu salida, te guarde en tu entrada, en tu salida, en tu trabajo, que Dios te proteja, que Dios ponga ángeles que acampen alrededor tuyo y que Dios te bendiga. Y será hasta la próxima. Recuerda, sin santidad nadie verá al Señor. Potencia de Dios. Recuerda buscarnos la prédica completa en Power of God TV. En God bless you. Jesus love you. Jesucristo te ama. Un abrazo, amados hermanos, de parte de su hermano Pastor Lewis. Y recuerda, hasta la próxima. Potencia de Dios. La verdad os hará libre. Aleluya. Potencia de Dios. Dios te guarde.